pesados. Debo entender que los fluidos entre sus colaboradores. Tenemos algunas, como también lo mencionaba, vocacional, de muy... Las redes. Está en la etapa Profesionistas por el Progreso, conducido por Marco Antonio Méndez Cuevas. Hola, bienvenidos sean todos a esta transmisión en vivo para contestar todas sus dudas de viajar a Alemania para trabajar y tener un mejor nivel de vida, que es lo que buscamos todos. Este video será publicado en varios grupos de Facebook correspondientes a emprendimiento y vinculación estratégica, que se dedica a ayudar a personas que sean egresados de universidades públicas principalmente, regionales o estatales, así como aquellas universidades que son privadas o de paga, pero que no pueden conseguir un buen nivel de vida en México. También trabajamos conjuntamente con otras organizaciones como Grupo MHK, como el Consejo Nacional de Egresados del Instituto Politécnico Nacional AC y su delegación en Alemania. Vamos a contestar algunas dudas porque a pesar de que se han hecho varias promociones en redes sociales, en lo que es WhatsApp, Facebook, Twitter, a veces en YouTube o en TikTok, esto es un poco difícil, sobre todo si no estás tan seguro de viajar 35,000 kilómetros para tener otra vida. Pueden preguntar lo que quieran en la caja de los comentarios y les contestaré sus preguntas como vayan saliendo poco a poco. Quizás la más importante es lo que me pagan en Alemania cuando venga a trabajar, ¿realmente me alcanza para vivir bien en Alemania? Y la respuesta es sí. Vamos a empezar. Venimos de México, donde tenemos un sistema que es un sistema bizarro, que no es ni capitalista ni socialista. Básicamente se dedican a ayudar, a veces lo que critican varias personas, a muchas personas que no trabajan, darles muchos apoyos, y también se dedican a ayudar a las empresas que están en México, pero estas, por las condiciones laborales o legales, sobreexplotan a las personas, lo que genera en ellos mucho agotamiento, cansancio, burnout, estrés, o todos estos nuevos términos que los psicólogos están utilizando, y gracias a ello están aumentando lo que son las terapias. La vida en Alemania es más barata, mucho, digamos que un 40, 50, hasta 60% en varios aspectos, y los salarios aquí son más altos, pueden ir del doble al triple, quizás al cuádruple de lo que tú ganarías normalmente como un profesionista normal, egresado de escuela pública, regional o privada que no sea de élite. Cambiando un poquito el paradigma, en lo que es el continente americano, muchas veces se tiene un buen trabajo por las conexiones que tú tengas, no tanto por los conocimientos técnicos o por tu experiencia profesional. Una persona que venga de un estrato social bajo o de un origen étnico no tan dominante, o que tenga una cierta cultura, pensamiento diferente, idea, religión, condición neurológica distinta, preferencia sexual, etcétera, puede ser renegado, no puede acceder quizás a trabajos muy bien pagados o que le permitan tener un nivel de vida o una calidad de vida en la cual él pueda llegar a lo que era la autorrealización, de la cual hablaba Abraham Maslow, que yo creo que todos lo conocen, ¿no? Es algo básico en lo que es la educación media superior y superior. Las cosas aquí, en cuanto a alimentos, en cuanto a transporte, en cuanto a ropa, son más baratas que en México, sí, quizás a mitad de precio, más o menos, algunos. Y otros son exactamente igual, a pesar de que aquí no se producen y que se importan. Lo que hace Alemania principalmente es todos aquellos productos que no se pueden producir en el país, se importan principalmente del proveedor más barato y que tenga mejor calidad. Es decir,
algunos productos tecnológicos, pero de baja gama, que sí cumplen la normatividad europea, que es superior a lo que es la ISO y lo que son las NOMS. ISO significa International Standard Organization, que es una organización que se encarga de verificar la calidad de los productos y servicios. Y las NOMS en México son las normas oficiales mexicanas, que también se encargan de estandarizar la calidad para que un producto pueda cumplir un nivel de vida óptimo y que no vaya a tener fallas durante su vida útil. Aquí se manejan las CCE, que son las normas de la Comunidad Económica Europea, y lo que es el TÜV. El TÜV es una especie de certificación. Van a encontrar el T Umlaut B o el TÜV en muchos lados, lo que son los autos, lo que son los trenes, lo que son los elevadores y cualquier instrumento o aparato que básicamente ocupe cualquier electrónico o que tenga un sistema de funcionamiento automatizado o computarizado. En ese caso, lo que hace Alemania es ocupa su propia tecnología que ellos mismos producen. Por lo tanto, lo que es el costo de adquirirlo, de importarlo o de pagar una patente a terceros no existe, con lo cual los costos se aminoran. Esto funciona en muchas áreas de lo que es este país, sobre todo en medicina, sobre todo en ingeniería, y esto por supuesto que disminuye los costos de producción o de prestación del servicio, porque no hay que pagar ese remanente, esa renta al creador. Ellos son los mismos creadores. Lógicamente las patentes se hacen aquí. Cuando la tecnología es de baja gama pero cumple lo mínimo necesario, se importa de lo que es Oriente, llamémoslo Japón, Corea, China, etcétera. En el caso de los alimentos, que por las condiciones climáticas que no son y lo voy a aclarar, tan adversas. Básicamente el clima o la temperatura de este país, tomándolo a nivel global, es una temperatura buena. No se encuentra tan fría como sería vivir en la parte más alejada de Argentina, que es un polo, que básicamente es un sistema ambiental o un clima de tundra, o vivir en partes tan difíciles o tan adversamente inaccesibles quizás, como lo son Alaska o algunos países escandinavos, donde el sol lo ven, no sé qué te gusta, un mes al año o cosas así, porque la posición en la que se encuentra el sol no es tan buena. La temperatura promedio del país, que ustedes podrían revisar en internet, varía entre los 6 grados bajo cero hasta los 32, quizás 33 grados centígrados. Básicamente es una temperatura buena. El día de hoy, no sé si fue cierto o no, pero en un artículo salió que la temperatura exactamente el día de hoy, lo que es 20 de agosto de 2023 en Sonora, México, que es un estado de nuestro país, digo, yo soy mexicano, ascendió a 80 grados en lo que es el desierto de Sonora. No sé si fue una nota alarmista o no. Yo he tenido conocimiento que hay partes de nuestro país en las que la temperatura asciende a 50 grados, 55, en algunas zonas que son zonas que no poseen una corteza vegetal favorable para generar las condiciones de lluvia y que la temperatura baje, o que son regularmente las zonas más alejadas del país, que se encuentran en la parte norte, o algunos semidesiertos que se encuentran en la región occidente y suroeste del país, lo que serían prácticamente algunas regiones de Guerrero, Oaxaca y San Luis Potosí, Zacatecas más o menos. Aquí no van a encontrar esas condiciones. Aquí lo máximo son 32 grados. De hecho, ahorita es una temperatura bastante caliente. La diferencia es que este país tiene muchos espejos de agua o muchos ríos vivos, grandes en demasía. Básicamente todas las ciudades de este país se han generado como se deben de hacer, como se genera una civilización al lado de los ríos. En otros países se generan ciudades o pueblos donde no existe este líquido. Básicamente es un líquido que se trae de otras ciudades o se saca por pozos. Pero aquí no, aquí hay un río, hay una ciudad. Y en el caso del frío hay veces, pero solo 1 o 2 veces al año, regularmente lo que es en diciembre, podría llegar a bajar incluso hasta 12, 13 grados bajo cero, pero son días como muy
excepcionales, algo que no existiría normalmente. La temperatura promedio anda en los 0 grados, 2 grados bajo cero, que es la temperatura exactamente igual a lo que sería la Ciudad de México o lo que es Toluca, o incluso algunas partes de México, como son en Chihuahua o en Coahuila, podrían estar más frías que Alemania. Pero, y aquí viene el pero, dado que hay tanta capa forestal, tanto bosque conservados, existen y tanto río, existe un ciclo del agua muy eficiente, tal como te lo manejan los libros de lo que es la geografía o lo que son las ciencias naturales. Y sí puede ser que la mayor parte del tiempo se encuentre nublado, pero la sensación térmica es caliente, pero no llueve. Y algunas veces, quizás la mitad del día, se despeja el cielo y tenemos acceso al sol, sobre todo en lo que es la parte del verano. Entonces, no es tan caliente como lo sería algunas partes de México, no es tan caliente como lo es España, como lo es muchos países de África, no es tan frío como lo son muchas partes de México, como lo son muchas partes de China, como lo son muchas partes de, no sé, Rusia, Finlandia, Groenlandia. No, la temperatura es más o menos. Por lo que aquí se manejan dos aparatos que te permiten vivir cómodamente. Uno es el calentador, que es el Hyzon, que es una especie de aparato que funciona a través de un sistema hídrico en el que vaporiza el agua y realiza una especie de calentamiento de lo que es el clima dentro de cierta habitación. Y también se manejan lo que son los ventilaTOA. Los ventilaTOA son los ventiladores normales que tenemos nosotros en México. Y algunas personas o algunas oficinas manejan sistemas de aire acondicionado para poder regular la temperatura, y si estás en 30 y tantos grados, poder llegar a lo que son 22 grados, 21 grados y tener un clima laboral o de estudio agradable a lo que es la vida humana. Bueno, ok, ya manejamos el clima. La economía aquí es, como les digo, te pagan más y gastas menos. ¿Dónde podría ser igual a México o incluso superior? Solo en algunos aspectos. La renta, por ejemplo. Yo renté en Coyoacán, mi primer personal, varios años, en lo que es una zona de clase media-baja, tirándole a baja. El pueblo se llamaba La Candelaria en Coyoacán, mucha gente quizás lo conozca. También rentaba en lo que era otro pueblo que se llamaba San Francisco Tlaltenco, en Ciudad de México. Tuve la oportunidad de vivir en Chilpancingo, en otra colonia que se llamaba, creo que Villa Esparador, y viví en otros lados que ya no me acuerdo, creo que en Colima, viví en Monterrey un rato. Sí, soy ingeniero civil, por eso tanto movimiento. Pero el punto es que yo trataba de rentar en la zona más económica para que me alcanzara mi salario para poder pagar lo que era el departamento o pagar el cuarto, y a su vez no quería rentar en zona tan baja, porque yo no tendría acceso a los servicios mínimos para poder vivir cómodamente. ¿A qué me refiero? Que si el lugar no tenía agua, no tenía electricidad, no tenía internet y tenía un transporte deficiente, me refiero a que pase un microbús cada media hora, cada 40 minutos, ya no te sirve. Yo no he tenido carro por decisión propia, solamente una vez lo tuve para ver qué se sentía, pero no lo necesitaba porque tenía la idea antes de que contaminaba. No me gusta contaminar el planeta. Trato de reciclar lo más que se pueda, trato de comprar productos biodegradables por decisión propia y tener una alimentación relativamente sana. De vez en cuando me llegan ataques de ansiedad y compro dulces o golosinas, pero muy raramente. También realizo mucho ejercicio y eso es algo que me ayuda. Rentaba yo y pagaba 4,000 pesos mexicanos al mes, lo que serían unos 200 euros quizás. Son más o menos alrededor de 250 euros al mes. Pero tomando en cuenta que el costo de un departamento completo en una zona Infonavit, que es lo básico en México. Infonavit es el Instituto de Fomento a la Vivienda en México, que se dedica a realizar las estructuras habitacionales más básicas que existen. Es decir, lo mínimo necesario para poder vivir como persona. Pero estos departamentos, estas casas, cumplen con lo que marca el reglamento de construcción de la Ciudad de México, que regularmente
indica que son 45 metros cuadrados, pues el Infonavit pone 49, 4 metros arriba de lo mínimo recomendado. 49 metros cuadrados en México le decimos que es un huevo, y nos referimos a un huevo porque un huevo es pequeñito. Pretende esta institución pensar que una familia con papá, mamá y 2 hijos y quizás una mascota vivan en 49 metros cuadrados. Se me figura que es hacinación, ¿no? Es demasiada carga viva, muchas personas, muchas almas viviendo en un espacio tan reducido. ¿Cuánto cuesta un departamento en lo que es estas colonias de clase media, baja en Coyoacán? Vale 20,000 pesos. Un departamento completo es inaccesible para pagarlo. Los salarios en México, hasta donde yo me quedé, van entre los 4 o 5 mil pesos al mes en las zonas de Guerrero. Cuando yo vivía en Chilpancingo es lo que le querían pagar a un ingeniero civil. 6,000 pesos quizás si tenías maestría, 1,000 pesos más al mes. Wow, es demasiado. Ajá. Básicamente es una burla con el nivel de vida actual, y lo máximo que andaban dependiendo del proyecto era de 20 a 30 mil pesos, pero los salarios de 30,000, 40,000 pesos eran por proyecto. Significa que trabajabas alrededor de 6 meses, 7 meses, 12 meses, y después tu vida laboral era una incertidumbre, algo que tú no podías hacer planes a futuro de decir voy a comprar una casa cuando reciba mi salario, porque no sabías si el año que venía tenías tu sueldo. No puedes comprar un auto porque no sabes si dentro de 2 años seguirías en esa empresa, porque a lo mejor se quedas sin proyectos. Ahora bien, si no querías ganar un sueldo de 25 a 30 mil pesos con tu carrera de ingeniería, lo que podías hacer, al menos en la zona centro y sur del país, era tomar trabajos donde te paguen neto menos. ¿Cuánto? Entre 14 y 18 mil pesos, que es el estándar. Sin experiencia te pagan de 8 a 12 mil pesos al mes de un recién graduado, pero ya alguien que tenga unos 10, 15 años de experiencia le pagan entre 14 y 18 más lo que son las prestaciones, que sería el salario bruto. En Alemania se manejan salarios brutos al mes, nadie te va a manejar el salario neto. Los impuestos en México, los directos al menos, son menores. Existe el IVA, el impuesto al valor agregado, que es de 16%, y existen otros impuestos a los autos nuevos, lo que es el ISAN, lo que es el ISR, que es el impuesto sobre la renta. Básicamente es un tema complejo que de hecho sí, lo expliqué una vez cuando era delegado del Consejo Nacional de Egresados del Instituto Politécnico Nacional en Coyoacán, al que asistieron creo que 2 personas o 3, porque consideraron que no era interesante. Para mí me parece muy interesante, y aún siendo ingeniero civil. El impuesto sobre la renta varía del 6 al 32% sobre la utilidad que tú tienes con respecto al total de lo que tú obtienes neto o bruto. Pero el punto es eso. El chiste es que entre más y más y más impuestos, a pesar de que dicen que en México tú pagas poco impuesto, terminas pagando entre el 45%, 49%, quizás la mitad de lo que ganas. ¿No lo crees? Perfecto. La gasolina tiene un impuesto oculto, y muchos accesorios, lo que son los electrónicos, que no se fabrican en México, y aún si se fabrican en México, lo digo, hay que pagar las patentes de empresas japonesas, chinas, alemanas, francesas, estadounidenses, brasileñas, rusas y demás, porque México no las produce, México no tiene las patentes, México no tiene la maquinaria, aunque tuviera las patentes, para generar esa tecnología. Por lo tanto hay un impuesto oculto. El impuesto total que se paga en Alemania ronda, dependiendo de tu estado, si eres casado o si eres una persona soltera, entre los 35-36% de tu salario, quizás el 30%, quizás el 25%. Con la ventaja de que aquí te pagan 3 o 4 veces más de lo que te pagan en México. Y aquí es el salario mínimo profesional. Hay un salario mínimo para una persona que tenga una carrera técnica. Cabe aclararlo. A diferencia de México, donde una persona sin cualificaciones, sin haber acabado la educación básica mínima o la media superior, aquí no se puede trabajar. Aquí hay de dos. Si naciste aquí y terminaste la Real Schule, el gimnasio o algún otro equivalente,
tienes que hacer inmediatamente después de tu secundaria preparatoria una carrera técnica de 2 años para tener este papel y poder trabajar de lo mínimo, es decir, para poder ser electricista, albañil, plomero, carpintero, quizás operador de tren, una actividad que no requiere tantos conocimientos como lo haría una licenciatura, como lo haría una maestría, pero que requiere los conocimientos mínimos para poder realizar esta actividad con certeza y con seguridad. ¿Qué pasa con las personas que no tienen la preparatoria terminada y su OSBILON o su carrera técnica o su homologación de habilidades? Terminan haciendo cosas para las cuales no se corre absolutamente ningún riesgo, y estas son muy pocas. Este es el salario mínimo. Rondan aquí aproximadamente los 1,000 euros al mes. Eso en español, traducido a pesos mexicanos, son como 18,000 pesos al mes. Y tú dirías, ¿es poco? Sí. Tomando en cuenta el siguiente punto que voy a decir a continuación, la renta. ¿Cuánto sale la renta? Pagas 4,000 pesos en Coyoacán por un cuarto compartido con 5 personas o 6 personas más. Es decir, un baño lo ocupan 6 personas. Es antihigiénico. Básicamente tendrías que estar lavando el baño diario, cosa que no hacía. ¿Por qué? Porque no me daba tiempo a mí ni a los demás compañeros. El baño se lavaba una vez a la semana. ¿Corría el riesgo de tener gérmenes? Sí. ¿Enfermarte? Sí, porque vives con 6 personas que básicamente no son de una familia y cada quien tiene costumbres o digámoslo como pensamientos distintos con respecto a la limpieza, cada cuánto se hace. Aquí se puede encontrar, y dependiendo el lugar de la ubicación, el piso del edificio donde vas a rentar, la ubicación con respecto al centro de donde se encuentran los trabajos, las condiciones en las que se encuentre este bien inmueble, rondan los 300-350 euros al mes. Básicamente es una ganga, es todo un departamento completo, o todo un nivel, o la parte de abajo de una casa, por tan solo 350 euros al mes. En español significa que son como 700, como 7,000 pesos, 7,200 aproximadamente, por todo el departamento, cosa que en México es imposible, porque allá vale 20,000 pesos. Si te vas a otra parte más lujosa, lo que es en México la zona poniente, donde se encuentran colonias como, lugares como Santa Fe, Coajimalpa, lo que es la colonia Roma Condesa y en la Miguel Hidalgo, las rentas son más altas, varían de los 30,000 a los 70,000 pesos al mes, 80,000, son cosas exageradísimas por un departamento. Tomando en cuenta que el salario promedio del 70% de la población quizás ronde los 20-30,000 pesos al mes, básicamente es inaccesible. ¿Por qué esas rentas tan altas? Le llaman un fenómeno de gentrificación, en el cual no quiero andar, existe mucho en internet. Hay gente que lo puede pagar, sí. ¿Quién? Los extranjeros que llegan de otro país, sí, a lo mejor sí. O gente que tiene mucho dinero y básicamente se convierte en Airbnb. La gente normal no puede pagarlos. Aquí en Alemania sí se puede. ¿Cuánto es lo máximo de renta que se podría pagar al mes? Y quizás en una zona ya muy buena, quizás pagarías 1,500 o 2,000 euros al mes, y ya es mucho. ¿Cuánto es lo que te pagan aquí como profesionista? Que no tengas el Ausbildung, ya como un profesionista o alguien con maestría y con experiencia, puedes ganar tranquilamente 3,000, 3,500 euros, 4,000, 5,000 euros al mes. Ya depende básicamente de tus capacidades, de los idiomas que hables, del conocimiento técnico que poseas, de la experiencia que tú sepas, y quizás de la forma de actuar o de tu carácter, de tu seguridad, cuando te encuentres con respecto a una situación real en la que puedas asegurar un nivel de certeza del 97-98% con un porcentaje tan mínimo de accidentes o de variables no definidas, en las que tú le asegures a tu empleador que eso va a ser absolutamente seguro y va a llegar a buen puerto. Y si tenemos una renta de 350, 400 euros al mes, más gastos, que pueden ser 100 euros más, 150, hasta 1,000 o 2,000 euros, vives cómodamente. Ahora bien, si te sobran, y digamos, estos 1,000, 1,500, 2,000 euros, 3,000 euros más, ya libres de impuestos, porque solamente pagas el 35%,
¿Qué haces con lo demás? Wow. y aquí entra el wow. Si la vida aquí es al menos a la mitad de barata que en México, y a ti te pagan 4 veces más, significa que tienes 8 veces más para vivir plenamente. ¿Qué es lo que hace mucha gente? Mucha gente se va de vacaciones. Los profesionistas de aquí, en Alemania, terminan en Croacia, República Checa, se van a Rusia, se van a Francia, a Inglaterra, donde pueden pagar viajes de avión, se van en tren. El tren es relativamente caro, pero no con estos ingresos. Cambiemos de tema, salud. Como decía, México tiene un sistema bizarro en el que toma lo peor de cada sistema monetario, digámoslo. El comunismo como tal no existe, es un sistema utópico que nunca existió, es imposible de que se mantenga a largo plazo. Su contraparte, hasta donde yo tengo entendido, es el sistema de libre mercado, el neoliberalismo, que sí se aplicó en países como Inglaterra, como Estados Unidos y como México, de los años 1982 a 2018, pero es la idea de que todo debe ser privado y que el Estado no debe hacer nada más que ser la mano invisible que regula el mercado, pero eso no existe. En países de influencia sajona, estas empresas, regularmente las privadas, terminan en manos de los mismos habitantes de su mismo país, pero en países que son de habla no sajona o no inglés, terminan en manos de extranjeros. Y básicamente, haciendo una analogía con respecto a una casa, es como si tú le das las llaves a tu vecino de tu casa, como si le dieras las llaves de tu carro a otra persona, y básicamente tú no eres dueño de nada, ni de la cama en la que duermes, ni del lugar donde vives, ni de tu auto, y todavía le pagas renta. Ajá. Y el día que no tengas ingresos, te vas a quedar sin dormir, no vas a poder usar tu carro, no vas a comer. Cuando al principio tú tenías los alimentos, la cama, la casa y el carro. ¿Se entiende, no? Ok. Alemania maneja un sistema híbrido entre capitalismo y socialismo, es decir, el capitalismo lo ocupa para lo que hay que ocuparlo. Debe generar ganancias las suficientes para que las empresas privadas se mantengan y puedan generar empleos, para que puedan contratar a la gente y esta gente pueda pagar impuestos que mantengan al gobierno, y a su vez el gobierno pueda dar muchos servicios que son de paga en otros países, pero aquí son gratuitos, son públicos, es decir, no se paga nada o se paga un precio mínimo, digamos que simbólico en muchas ocasiones. Algunas excepciones de cosas o de elementos que no posee el país, regularmente como ciertos minerales. El país tiene, hasta donde yo sé, carbono, pero carece de gas y de petróleo. Sí, también ha ahondado en lo que son otras energías, lo que es la geotérmica, lo que es la hidráulica, lo que es la eólica, lo que es la solar, pero no alcanza. ¿Por qué? Porque las tecnologías renovables generan un 25-30% del total de consumo de una población, derivado de que nuestras tecnologías aún no alcanzan el cenit o el máximo desarrollo tecnológico ideal, utópico, que debería existir para no depender de lo que son los combustibles fósiles. Si fuera en otro país, insisto, como no sé, por decir países, también no me quiero meter mucho, no sé, quizás Argentina, Colombia, México, y tuvieras tu petróleo, gas y carbón, lo ocuparías, pero allá no. Allá cuando entra un sistema capitalista, vende todo, incluso lo que tiene, y se queda sin lo que son petróleo, gas, y lo tiene un extranjero, y luego dice, voy a vivir de las tecnologías renovables, y tú le preguntas, sí, ¿cuántas has desarrollado? ¿Cuántas dicen aerogenerador, lo que produce energía con el viento, fabricado por empresa colombiana? El sistema de celdas solares, que actualmente son chinos, fabricada por empresa mexicana con tecnología 100% mexicana, con elementos de México como son el litio, ninguna. ¿Cuántas centrales de biomasa o de geotermia existen que te produzcan electricidad? Ninguna, porque la mayoría son chinas, o son de Rusia, son de otras. ¿Me entienden? Tú, como persona, debes ocupar los elementos que tienes a la mano: tus manos, tus ojos,
tu cerebro, tu cuerpo, para trabajar, para jugar voleibol, para jugar básquetbol, y no vas a pedirle las manos a otra persona, los ojos a otra persona para hacer algo que tú tienes. Y si tú vendes tus ojos, tus manos, tus ideas, tu cerebro, dependes de un tercero, pero es algo que no harías. Bueno, el chiste es que es una especie de maquinaria tan perfectamente funcional, lógicamente, lo saben las personas. El sistema weberiano, lo que es el sistema burocrático administrativo, nació en Alemania, perfecto. También nació aquí lo que es parte o la ideología del sistema socialista y Carlos Marx, sí, perfecto. Pero también aquí nació lo que es parte del capitalismo, sí, generar ganancias dándole un valor agregado a lo que ya tienes. Lo estoy metiendo en economía, lo sé, pero me encanta aprender de todo. Y me gustaría que la gente lo supiera, pero lo trato de decir en términos simples. No les dije mi biografía, pero ya muchos me conocen. Soy maestro en administración por la Universidad Autónoma de Guerrero, Universidad Autónoma de Quebec en Montreal, Canadá, y también hice un postmaster en la Universidad de China, porque me encanta lo que es esto de la economía. Y también ingeniero civil de parte del Instituto Politécnico Nacional. Tengo diplomados en la UNAM, algunos online de lo gratis, de lo que son Coursera, Harvard, todo esto. Igual me encanta actualizarme, tengo certificaciones en ingeniería, bla, 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 bla. Fui profesor de la universidad, de una universidad privada en la Ciudad de México, en 5 carreras profesionales. De acuerdo a mis alumnos, fui el mejor profesor, al menos esos 2 semestres o esos 2 periodos que di clase. Me encanta dar clases también y ayudar a la gente, aunque no lo parezca, pero me encanta ayudar a la gente, me encanta transmitir conocimiento de lo que sé y me encanta aprender. Cuando encuentro personas que me dicen lo que saben, sus experiencias, me encanta oírlas. Salud. La salud aquí es un sistema que yo lo puedo comparar con el de China, más o menos, y la educación es igual. Quizás la educación alemana, rusa y china sean parecidas. Es un sistema en el que la gente rica y la gente pobre asisten a la misma escuela, al mismo hospital, y tienen la oportunidad de vivir juntos o de convivir gente pobre y gente rica en el mismo hospital, en la misma clínica, en el mismo centro educativo. Veámoslo por este lado. Cuando un rico estudia con un pobre y el pobre no consigue trabajo, puede acercarse a su amigo rico para que le consiga trabajo, porque a lo mejor el rico es hijo de alguien que es dueño de la empresa. ¿Se entiende? El nivel de vida automáticamente sube y el Estado no tiene que hacer mucho para tal. Esto funciona en China, funciona en Alemania y funciona en Rusia, me parece. Ok. Es un sistema que le llegamos socialista, ¿les parece? Sí. Ok. Las ventajas es que aquí sí se ayuda a las empresas a que se pongan, a que creen fuentes de empleos, pero también se les pone un límite. Ese límite es si se sobrepasa la capacidad de trabajo de una persona o su nivel de subsistencia con niveles estables de lo que son emociones que no llegan al estrés o al burnout, lo que le llaman el agotamiento físico. Esta empresa en automático tiene que reducir la cantidad de horas trabajadas, tiene que aumentar algunas prestaciones para que pueda seguir operando. De lo contrario, se las ve negras con el Estado, algo que no sería en otros países. Por ejemplo, en México es al revés, se le da preferencia a lo que son las empresas en aras de que ayuden a mover la economía, y aquí no. Ahora bien, al trabajar activamente 8 horas, eso sí, en Alemania no se platica mientras trabajan 4 horas, digamos como robot, te enfocas 100% a tu trabajo durante 4 horas, sigue tu hora de comida, 100% a tus 4 horas y eres libre. Muchos trabajos aquí trabajan de lunes a jueves y eso es mediodía, y otros de lunes a viernes y a la 1 o 2 se van, y otros sí, a lo mejor tus 8 o 9 horas de lunes a viernes, los sábados no. Muchos trabajos que trabajan los sábados, algunos, significa que entre semana tienen un día de descanso, o para que tengan esos 2 días de descanso. Y los domingos es muy difícil que la gente trabaje, por salud mental. Te sobra tiempo para que tengas una calidad de vida con tus seres queridos, con tus amigos, con tus familiares, para que puedas practicar eso que tu alma quiere, tus gustos personales. Y por lo tanto mucha gente adquiere el hábito sano
de atender lo que son sus placeres, sus hobbies. ¿Cuáles? Pueden ser académicos, pueden ser deportivos, pueden ser culturales, como meterse a clubs o asociaciones de básquetbol, fútbol, voleibol, lucha, quizás arte, pintura, dibujo, canto, danza, teatro, clubes de ajedrez, clubes de academia, de ciencias, química, etcétera. Es decir, dedicarte a otra cosa que te produzca placer y te recargue las pilas para poder llegar el lunes con ganas, con entusiasmo y seguir trabajando. Y es igual otra maquinaria que hasta donde yo pienso, yo creo está bien. Es algo ideal, algo a lo que quizás Abraham Maslow hubiera deseado. Y aquí funciona. Partes negativas, quizás, que no tienen muchas. Existe un equilibrio ecológico tan excelente aquí, que a pesar de que existen fábricas, a pesar de que se genera basura, se toman las medidas necesarias para que la ecología siempre esté un paso adelante, para que la naturaleza, flora y fauna esté un paso adelante de lo que es la urbanización, de lo que es la mancha urbana o el crecimiento de lo que son los seres humanos, y se vea bien. Se construye aquí una ciudad y en 15-20 minutos llegas a un área verde que prácticamente está casi virgen, casi, pero tiene los accesos necesarios para que tú puedas correr, para que tú puedas ir en bicicleta, para que puedas jugar voleibol, básquetbol, etcétera. Esto hace que los contaminantes atmosféricos generados por el diésel, carbono o algunos otros combustibles puedan ser disminuidos y transformados en oxígeno. Es decir, la cantidad de oxígeno y de elementos benéficos para nuestra respiración como seres humanos y como animales, también los animalitos que viven aquí, es óptima. Es algo que solamente te podrías dar el lujo si vivieras en un país con cercano quizás a una playa o cercano quizás a un área que no está muy desarrollada y que no tendría empleos, pero aquí sí. Esa es la parte buena. La parte mala, y no es tan mala, es que estos países le llaman viejos, es decir, son países cuyas organizaciones de deportes, de cultura, empresas que dan trabajo, tienen años. Ajá. Y por una u otra razón existe una cultura en la que no se tienen tantos hijos, o se empiezan a tener hijos cuando hay una edad muy avanzada con respecto a sus homólogos de países del tercer mundo, como lo serían quizás desde México hasta Argentina, o lo que son los países africanos, que también por una u otra causa, si han visto los videos, se encuentran en el tercer mundo. Ese déficit de personas hace que muchas veces las plazas no puedan ser cubiertas, y eso a nosotros como emigrantes, cuando salimos del país, y de inmigrantes cuando entramos a este país, nos ayuden a poder tener una fuente de empleo aquí, o poder vivir aquí creando un empleo. Claro, no solamente en Alemania puedes llegar y solicitar un empleo. También, si tú tienes cierto capital que te piden las regulaciones alemanas, puedes llegar y crear tu propia empresa aquí. Es una oportunidad excelente para alguien que también quiera cambiar su nivel de vida y que tenga posibilidades de vivir cómodamente en su país, pero que por una u otra causa bélica o de inseguridad ya no quiera estar ahí. Lo que sigue es opinión personal, es mío completamente. Les digo en mi caso, yo vengo de una familia de clase baja, donde mi padre y mi madre hicieron todo lo posible por sacar adelante mis estudios y los de mis hermanas. Vivimos con condiciones mínimas, quizás, de alimentación, vivienda, etcétera, lo mínimo para no morirnos de hambre, lo mínimo para poder ir a la escuela, lo mínimo para vestirnos y lo mínimo para poder terminar los estudios. Afortunadamente, mis hermanas y yo tenemos la fortuna de no solamente haber terminado una carrera profesional, con las más altas calificaciones también. Quizás yo creo que la necesidad te impulsa a echarle todos los kilos, como dicen en México, al estudio, o tratar de hacerlo, porque traes esto en tu cabeza y dices, yo vengo de muy abajo, mi nivel de vida es así, bla, 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 bla. Ok. Y además
los tres tenemos maestría. Bueno, llegamos muy arriba. Nuestros padres solamente tienen secundaria terminada. Quiere decir que brincamos 3 niveles educativos arriba. Y también por angas o mangas, por azares del destino, por requisitos para poder tener una vida mejor, o porque se nos presentaron las condiciones favorables, tuvimos que aprender 1 o 2 o 3 idiomas aparte para poder ejercer nuestras profesiones y poder ser competitivos tanto dentro de nuestro país cuando estuvimos como ahora fuera. Inseguridad, no hay que mentir, no hay que ocultar estos datos. Lo vi en México, no conozco otros países, pero en México hay una tasa de homicidios de alrededor de 76 personas por día. Y básicamente es mucho. ¿Por qué? Porque estos se asemejan a países que están en guerra. Y los países en guerra tienen cercanos a 90 o 100 personas por día. Y un país que se supone que aparentemente no lidera ninguna guerra o invasión, tener 76 personas por día es demasiado. ¿Hay muertos en Alemania? Sí. La última encuesta que vi, hay 3 muertos por día. Comparados contra México con 76, la diferencia es abismal. Pero si el país es primer mundo, ¿cómo es posible que haya muertos? Sí, por supuesto que hay muertos. ¿Por qué? Porque como en todos los países, siempre hay personas que yo llamaría radicales, personas que aman o ideologizan un modelo porque de acuerdo a su ideología, de acuerdo a su pensamiento, piensan que es lo mejor para ellos y se las quieren imponer a la fuerza a los demás, algo que no se debe hacer. Tú debes respetar las preferencias de cualquier índole, sexuales, de religión, de pensamiento, partido político, deportivo, etcétera, y ya. Quizás no compartirlas, porque a lo mejor tenemos diferentes orígenes o diferentes etnias, diferentes niveles de vida, etcétera, pero no hay que criticarlas. Pero imponérselas a los demás, eso ya es pasar la línea. Y tenemos personas que yo diría que a lo mejor idolatran lo que es un socialismo, comunismo en el que nadie trabaje y que el Estado tenga que hacer todo, económicamente es imposible, o del otro lado, en el que el Estado no haga nada y todavía le pagas impuestos. ¿Por qué? Si no hace nada, y que todo sea privado, que es lo que yo insisto, es como darle las llaves a un desconocido de tu casa y de tu carro, y el día que no tengas para pagarle te quedas sin casa y carro cuando tú ya tenías. También no funcionaría. Y estas personas quizás, o algunos otros factores, son los que ocasionan estas 3 muertes por día. Básicamente es nada. Como persona, si tus orígenes son de clase media baja o viviste en zonas peligrosas, como nosotros, en nuestro caso, no te pasa nada. Estás acostumbrado a de vez en cuando voltear hacia atrás, o a llevar tu mochila adelante, o tener las precauciones necesarias para poder para que no te vayan a asaltar o quitar algo o algo peor. Entonces, básicamente, si vienes de un nivel de acá de seguridad o de desconfianza y llegas hasta acá, aquí es muy sencillo vivir. Creo yo, y es otra opinión también, que una persona que vivió una especie de burbuja en su país, llámenlo en Colombia, en Argentina, México quizás, me refiero a las clases altas, muy altas, que vienen acá, y por alguna u otra razón quieren tener una vida total y absolutamente normal, que no, es imposible. Y solamente, ejemplo de México, vivían en Condesa, La Roma, Santa Fe, y para ellos no existía Milpalta, Xochimilco, Tláhuac, Iztapalapa y demás, o no sé, Los Reyes de La Paz, Ecatepec, Naucalpan, y eso creen que no existía. O gente que nunca visitó lo que es Guerrero, Oaxaca, Chiapas, San Luis Potosí, Zacatecas, no sé, Sinaloa, y solamente iban a Cancún, Los Cabos, no sé, lugares bonitos. Vivir aquí les va a resultar un poquito difícil. La única ciudad que quizás es un poco más peligrosa, y también hay que tener un poquito de sentido común, no salir después de las 11 de la noche quizás, puede ser Berlín, y no toda la ciudad, solamente algunas partes. En mi opinión, lo que yo creo es que algunas partes, como son puentes elevados de estructuras metálicas que se crearon en el siglo pasado, de acero, muy bien construidas, a mi decir, digo, estructuralmente hablando,
están grafiteadas, pero son zonas tan largas o las distancias tan grandes que si te llegan a saltar ahí, para correr básicamente son como 250 metros y tú no eres corredor profesional, es decir, te pueden llegar alguna persona y a lo mejor que haya tomado de más, que se haya inyectado alguna sustancia tóxica y que te confunda con su amigo o que básicamente te quiere quitar 1 o 2 euros y tú no hablas alemán y te los quita y te pones y tenemos algo que no queremos que pase. Ahí sí serías parte de la estadística, pero tener un poquito de sentido común evitarías esas zonas, ¿no? Tratar de usar lo que es el sistema público y no pasar por esas zonas. Otras ciudades no son tan peligrosas y otras ciudades son muy campiranas, demasiado seguras, muy seguras. Yo acabo de visitar, creo que 2 o 3, y básicamente son como los libros de Hans Christian Andersen, como de fantasía, en los que yo creo que no te pasa nada caminando a deshoras de la noche, 2 de la mañana, 3 de la mañana, 4 de la mañana, y lo peor que te puede pasar es que te asalta una vaca o un caballo. Pero son zonas muy seguras, sí. En Alemania tienen eso. Las personas que no son radicales, básicamente el 80% de la población, las personas que están centradas dentro de la media, también, aparte de que le inculcan a sus hijos esta serie de valores en la que lo que son las malas palabras, lo que son actos de violencia, lo que son actos de inmoralidad ética, en sus familias no existen. Es decir, ellos tienen unos valores muy altos y se los impregnan a sus hijos. Y es otra cosa, las escuelas, los trabajos y asociaciones de hobbies tienen la misma ideología. Es decir, es una ideología generalizada en estas ciudades, en estos pueblos. Por lo tanto, el nivel de vida psicológico o el estándar de vida psicológico es muy sano, muy bonito. Por lo tanto, es algo que les decía casi utópico, casi de no creerse. Y también a ellos les encanta, sí, no son tan veganos, comen carne y comen vegetales, pero llevan un nivel de vida muy sano. Tratan de equilibrar su alimentación y no consumir alimentos procesados o que disimulen o que no contengan los elementos proteicos, nutrimentales necesarios para poder vivir tranquilamente y poder realizar esas actividades. Es decir, todo lo que es la comida chatarra, que son imitaciones de carnes, de quesos, de dulces proteicos y más, que existen, al menos en México, aquí no. Y si llegan a existir, la gente casi no los compra. Se venden, sí, ¿por qué? Porque Alemania le da la libertad a todos de escoger lo que quieran comer. Aquí la comida no tiene sellos, no te dice exceso de grasas trans, exceso de azúcares, no, existe. Existen refrescos que son muy sanos, digamos veganos, que tienen un sabor o una condición de fábrica tan sana que tú te vas a enamorar de los productos. Un refresco con muy poco azúcar, o es un azúcar natural, o son quesos 100% naturales, o son carnes naturales que no tienen conservadores. Es decir, comida casi que sale de la tierra y la algo procesa. No existe esa palabra, pero tiene un procesamiento mínimo y te la comes. ¿Qué quiere decir? Que la absorción nutrimental que hace tu cuerpo es muy alta. Y como no hay agentes externos de lo que es la contaminación, o como no hay esos factores sociales, lo que es el estrés, lo que es la inseguridad, se absorbe más y van mejorando tus condiciones físicas, psicológicas, mentales, y te conviertes básicamente en una persona que tiene un nivel de vida pleno y feliz. Pero aún así se siguen vendiendo ciertos refrescos, no voy a decir las marcas, de empresas estadounidenses, que sí son dañinas para la salud, perjudiciales. ¿Qué más podemos hablar? La forma de venir aquí. Hay 3 formas de venir. Una, y tiene que ver también con la edad, o más o menos. Se aceptan personas que tengan entre 18 y 20 años, 22 más o menos, para entrar como niñeras. Lo que son las personas que no han acabado su carrera y pueden entrar como niñeras.
pero tienen un año para trabajar aquí y probar si les gusta el país, y después esa visa de trabajo de un año para cuidar niños termina. Ellos, si después quieren regresar, que regularmente son mujeres, tienen que estudiar una carrera profesional en su país y venir a hacer aquí, el segundo paso, una maestría o conseguir un trabajo aquí y vivir aquí. La segunda es conseguir un trabajo aquí, que te acepte una empresa. Hay formas de aplicar mediante entrevistas online. Aquí utilizan plataformas que se utilizan en América, como son el Zoom, como son el Skype, pero hay otras que en México no existen, pero que tienes que descargarlas cuando te dan la entrevista. Y la tercera es aplicar hacia un posgrado. Si tú vienes de tu carrera y homologas aquí tus estudios, siempre y cuando tu escuela los requiera, tendrías que hacer homologar tus estudios y luego hacer la maestría en Alemania. Lógicamente en alemán sería casi imposible porque el idioma es un poquito difícil. Wir warten auf Sie. Los invitamos a que el próximo miércoles a las 8 de la noche nos sintonicen en www.astl.tv para tener otro programa tan interesante como este. Buenas noches, amigos.